Bien, muchachos, entonces continuando con nuestras integrales de superficies, ahora vamos a considerar el caso en el que tenemos una superficie parametrizada, ¿ok? Una superficie parametrizada. Entonces vamos a considerar por aquí CAS, CAS, una superficie, una superficie parametrizada, parametrizada por lo siguiente. Vamos a colocar por acá R de U, V. Bien, aquí en este caso entonces recuerden lo que yo les había dicho anteriormente, las superficies cuando las vamos a parametrizar dependen de dos parámetros, en este caso el parámetro U y el parámetro V. Entonces va a ser X en U, V en I más Y en U, V en J más Z en U, V en la dirección K. ¿Listo? Aquí vamos a colocar donde U, V varían sobre la región R, sobre la región R del parámetro en el plano U por V. Y ahora vamos a considerar y sea f de x, y, z una función continua sobre la superficie, continua sobre S. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La doble integral sobre la superficie, ¿sí?, de f de x, y, z por ds va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la doble integral sobre la región R del plano U, V, ¿bien?, de f evaluado en x de U, V, y evaluado en U, V, z evaluado en U, V, ¿bien? Y aquí entonces sería por lo siguiente, que esto es algo pues en lo que va a cambiar bastante. Aquí nosotros estamos haciendo un cambio de coordenadas, ¿sí? Como hacemos un cambio de coordenadas, ustedes ya saben, hacemos un cambio variable, sale un jacobiano. Y el jacobiano que nos queda, que ustedes pueden revisar, va a ser igual a la derivada parcial de U con respecto a R, cruz la derivada parcial de R con respecto a V. Aquí por el diferencial de área. ¿Listo? Esto de aquí es el producto vectorial, el producto cruz que ustedes vieron, les definieron en el curso de álgebra lineal 1. Bien, entonces bueno, aquí vemos que realmente esas cositas que aprendimos de álgebra lineal 1 son necesarias. Y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a calcular una integral sobre una superficie parametrizada. ¿Listo? Que realmente pues no es difícil, ¿sí? Realmente es aplicar esta fórmula. De hecho, aquí en este caso nos van a decir quién es R, entonces eso lo hace más sencillo. Bien, voy a pasar a la siguiente página y vamos a escribir entonces nuestro ejemplo. Sí, claro, ya la devuelvo. Vale. Listo, bien. Bien, entonces, para nuestro ejemplo, vamos a colocar evaluar
vamos a evaluar la doble integral sobre la superficie S de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Vamos a evaluar esa integral. Multiplicado aquí por el diferencial de la superficie y vamos a decir quién es S. Donde S es la superficie definida por lo siguiente: R de U como V igual a ¿quién? Igual a U coseno de V en I más U seno de V en J más V en la dirección de K. ¿Listo? Y aquí nos van a decir donde U, se mueve desde 0 hasta 2 y V se mueve desde 0 hasta 4pi. Bien, esa es la región. Esto de aquí último nos dice la región. Ok. Esto de aquí, para tenerlo presente, siempre lo que acompaña a X, lo que acompaña a la coordenada en Y, es X de U como V. Lo que acompaña a J sería ¿quién? Y en U como V. Y este de aquí sería Z de U como V. De U como V. Bien, para tenerlo ahí presente. Bien, primero veamos quién es la derivada parcial de U con respecto de R con respecto a U. ¿Por qué? Lo primero que yo quiero calcular va a ser este producto vectorial. ¿Listo? Una vez calcule, porque yo ya sé quién es la región realmente, ¿sí? Entonces, una vez calcule el producto vectorial, ya podría escribir nuestra integral. Entonces, vamos a mirar. ¿Quién es el producto vectorial? Entonces, ¿quién es RU? Entonces, la derivada parcial de R con respecto a U sería ¿quién? ¿Sería quién? Recuerden que ahí derivamos normal cada coordenada, ¿no? Entonces la primera derivada me daría, derivada con respecto a, me quedaría solamente coseno de V en I más seno de V en J más 0 en K. Esa sería la derivada parcial con respecto a U. Y la derivada parcial con respecto a V, ¿quién sería? Sería menos U seno de V en I más U coseno de V en J más K, derivando con respecto a V. Y ahora nos toca hacer el producto cruz entre esos dos vectores, ¿cierto? El producto cruz entre RU cruz RV. Que ya sabemos que ese producto cruz, una forma de calcularlo es con determinantes, ¿no? Donde aquí colocamos, en la primera fila colocamos las coordenadas I, J y K. Voy a escribir primero las segundas para que sea un poco más organizado. Luego sí colocamos las primeras. Aquí sería coseno de V, seno de V, 0. Entonces aquí sería I, J, K. Las terceras coordenadas serían, la tercera fila serían las coordenadas de RV, que es menos U, seno de V, U, coseno de V, 1. Y vamos a resolver ese determinante. Bien, entonces ya sabemos que una forma de resolver este determinante pues es ampliando filas o columnas. Yo aquí en este caso voy a decidir ampliar filas. Dos filas, recuerden que se amplían. Y J, K, aquí
Aquí sería coseno de v, seno de v, 0. Y ahora lo que hacemos... Se le está escuchando entrecortado, no sé si soy solo yo. Tal vez sí, porque ahorita me salió el letrero de... Bueno, cualquier cosa, ahorita paramos el video, ¿listo? Recuerden que aquí el video está siendo grabado, entonces para que quede ahí, entonces ustedes podrían revisarlo después, si alguna cosa, ¿vale? Vayan revisando, por lo pronto van revisando las cuentas. Bueno, entonces en este caso, ¿cómo me quedaría aquí el determinante? Entonces ya sabemos que son las diagonales que bajan menos las diagonales que suben. Entonces aquí serían las que bajan, son estas. Bien, estas de aquí. Y esas diagonales, ¿qué me quedaría? Voy a escribirlas de una vez. Esas que bajan me quedan. En la primera me quedaría seno de v en la coordenada y. De la segunda me quedaría más u coseno cuadrado de v en la dirección k. Y en la tercera diagonal me daría 0, no la voy a poner. Voy a hacer ahora las otras diagonales, que son las que suben. Estas de aquí, y vamos a revisar cuánto nos dan cada una de ellas. Bien, entonces recuerden que esas van con signo contrario, ¿no? Porque son las que bajan menos las que suben. Entonces la primera me daría menos seno cuadrado de v, entonces aquí sería más u seno cuadrado de v en la dirección de k. Bien. La segunda me da 0 y la última me queda que es más coseno de v en j, pero aquí queremos colocarla con signo contrario, coseno de v en j. ¿Listo? Ok, y entonces nuestro producto cruz, RU cruz RV, nos dio que era igual a ¿quién? Esto de aquí, si nosotros factorizamos en K, me quedaría U factor de coseno cuadrado de V más seno cuadrado de V. Por lo tanto, esto aquí me quedaría que es seno de V en I menos coseno de V en J más U en K. Bien. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente no nos pedían solamente esto de aquí, sino que nos pedían la norma. Esto es norma, ¿vale? Entonces vamos a calcular la norma. La norma de ese vector. La norma de este vector va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces sería seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cierto? Ahí no importa el signo porque nos quedaría elevado al cuadrado, por eso quedaría más u cuadrado. Y ahí entonces obtenemos que esto va a ser igual a la raíz de 1 más u cuadrado. Bien, ya tenemos quién es la norma. Ahora sí vamos a pasar al proceso de escribir nuestra integral. ¿Listo? Voy a copiar la integral. Y vamos a escribirla en la siguiente página. Bien, paso a la siguiente página. Nos quedaría aquí. Esta integral es la que queremos calcular. Y nosotros ya sabemos que esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la doble integral sobre la región. Y aquí vamos a cambiar ya los valores. 1 más x al cuadrado. ¿Pero quién es x al cuadrado? Recuerden que hay que cambiar por el x, u, v. Que nos quede todo en función de u y v. X al cuadrado sería u cuadrado más coseno cuadrado. Sería u cuadrado coseno cuadrado de v. Más y al cuadrado, que y cuadrado sería entonces
u cuadrado seno de v cuadrado. U cuadrado seno de v al cuadrado. Bien. Multiplicado por el ds, que el ds en este caso es precisamente la norma, el ds es la norma de nuestro producto vectorial que nos dio que era la raíz de 1 más u cuadrado, nos quedó que era esto, multiplicado por el diferencial de área. Bien, y ya podemos escribir esto acá en los términos que necesitamos. Resulta que a nosotros nos dijeron la región, el comportamiento de la región. Mírenlo acá. Aquí nos están diciendo u se mueve de 0 hasta 2 y v se mueve de 0 hasta 4pi. Por lo tanto, entonces tenemos u se mueve de 0 hasta 2. Voy a colocar aquí de u. Y v se mueve de 0 hasta 4pi. De u. Bien. Y lo que nos quedaría aquí, ¿qué es? Esto que está aquí adentro, si nosotros factorizamos, esto sería igual a la raíz de 1 más u cuadrado. Multiplicado por la raíz de 1 más u cuadrado. Nos quedaría de esta manera. ¿Cierto? Porque aquí sería u cuadrado factor de coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso nos da 1. Entonces realmente lo que tenemos que resolver es la integral desde 0 hasta 2 de la integral desde 0 hasta 4pi. ¿De quién? De 1 más u cuadrado por dv por du. Bueno, integrando con respecto a v, como v no está, esto me daría 4pi. ¿Cierto? Porque hablamos desde 0 hasta 4pi. De la integral desde 0 hasta 2 del de 1 más u cuadrado por el de u. ¿Sí? Nos quedaría de esa forma. E integrando esto de acá, me va a quedar que es igual a 4pi, que multiplica a, integral de 1 sería u, más la integral de u cuadrado, que es u a la 3 sobre 3. Y esto lo evaluamos desde 0 hasta 2. Evaluando en 0 nos da 0, y evaluando en 2 nos quedaría 2 menos 8 tercios. Que esto sería lo mismo que 3 por 2, 6, menos 2 tercios, o sea que esto me debe dar, a ver, esto era más, ¿no? Era más. Esto me da entonces 3 por 2, 6, 6 por, bueno, esto sería 4pi, que multiplica 3 por 2, 6, más 4, 14 tercios. O sea que me daría 4 por 14, me da 56. ¿Sí? 4 por 14 me da 56 tercios de pi. Y este es el valor de nuestra integral. 56 tercios de pi. Bien. Eso era precisamente, ese era el valor de nuestra integral, que ahora la tomamos definida sobre una superficie. Bien. Ahora vamos a hablar de cómo se calcula la integral sobre un campo vectorial. ¿Listo? Que también vamos a colocar una fórmula, va a ser sencilla. Y es lo siguiente. Voy a ir a la siguiente página. Y entonces vamos a hablar de integrales sobre campos vectoriales. ¿Sí? Integral de superficie sobre campos vectoriales. Colocar aquí. Integral de superficie sobre campos vectoriales. Bien. Y entonces vamos a suponer que tenemos una superficie, que tenemos un campo, y vamos a mirar cómo estaría
la integral. ¿Bien? Si f de x, y, z igual a p de x, y, z en i más q de x, y, z en j más r de x, y, z en k es un campo vectorial claramente tridimensional y S una superficie sobre la cual actúa el campo vectorial, el campo F, vamos a colocar así. Entonces, la integral de superficie de F sobre R sobre S está dada por la siguiente expresión. Está dada por la siguiente expresión. Es aquí. La expresión es que es la doble integral sobre S de nuestra función f, ¿sí? Nuestra función f, producto punto con el vector normal de la curva por el de S. Que esto se podría reescribir de la siguiente manera. Esto sería la doble integral sobre S de f, producto punto con n, este es vector normal y además unitario. Entonces, ese vector normal, ¿cómo se calcula? Ese vector normal se calcula como RU cruz RV sobre la norma de RU cruz RV, donde R pues es la parametrización, ¿cierto? Por ds, que ds, si recordamos, es esto, cuando tenemos la superficie parametrizada. O sea que realmente nos quedaría que es la doble integral sobre S de F multiplicado por RU, esto es producto punto, aquí producto vectorial, por el de, perdón, aquí sería R ya, nuestra región, aquí sería el diferencial de área, y aquí entonces sería por dA. ¿Sí? Sería de esta manera. Donde R es la región en los parámetros U y V. Bien. Sin embargo, pues las dos fórmulas se pueden usar. Esto es, si tenemos el vector normal, pues usamos esta fórmula de acá. Y si tenemos la superficie parametrizada, pues podemos usar esta de acá. Cualquiera de estas dos fórmulas nos van a servir. Bien. Entonces vamos a escribir aquí quién es cada cosa, donde n gorro es el vector normal, unitario a la superficie. Y R de U, V es la parametrización de S. ¿Listo? Entonces, bueno, si tenemos el vector unitario, pues usamos esta, que es más sencilla, ¿sí? Pero si tenemos la superficie parametrizada, pues usamos esta de acá. Que de hecho esta de aquí hace esto mismo, ¿no? Realmente lo que hace uno es, si tengo la parametrización, a partir de esta ecuación construyo el vector normal, ¿sí? Bien. Entonces vamos a
a revisar cómo calculamos precisamente estas integrales. Vamos a mirarla con un ejemplo. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo en el cual vamos a hablar sobre el flujo. ¿Listo? Vamos a hablar sobre el flujo. Voy a buscar por aquí un ejemplo rápidamente. Un momento, ya les digo cómo es el ejercicio. Entonces aquí sobre, bueno, vamos a escribirlo así. Pasamos a la siguiente página. Vamos a escribir aquí nuestro ejemplo. Y digamos lo siguiente. Considere f igual a x, y, z igual a z en i, en z en j, más z en k. Solamente tenemos componentes en j y k. Considere que f representa el flujo de un líquido. ¿Sí? Bien. Y lo que vamos a calcular es lo siguiente: determinar el flujo de f, de nuestro campo vectorial f, a través de la superficie en el primer octante, dada por el plano, colocar aquí z igual a 6 menos 3x menos 2y. Bien, vamos a usarlo de esta manera. Bueno, eso es lo que haremos. Y bueno, entonces, ¿el flujo qué va a ser igual? Resulta que el flujo, vamos a colocarlo aquí, que me están pidiendo calcular, es precisamente la integral que definimos ahorita. El flujo es igual a la doble integral sobre la superficie S de el producto punto entre N y F por el de S. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, aquí cuando nosotros hacemos este producto punto, me va a quedar una función vectorial. Y nos vamos a remitir, una función escalar, perdón. Y nos vamos a remitir a los primeros casos. Vamos a remitir a los casos en los que tenemos funciones dadas, superficies dadas de esta manera. Y entonces vamos a hablar de quién es G y vamos a proyectar. Bien. Vamos a pensar primero en quién es nuestra superficie. Rápidamente por acá. Y miren, voy a colocar por aquí. Resulta que nuestra superficie estaba por este plano en el primer octante. Bueno, por ahí ya tenemos nada más el primer octante. Si nosotros miramos la intersección con el plano, con el eje Z, sería colocar esos 0, 0, o sea que Z vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es Z. Entonces aquí tenemos el punto de corte. Si miramos intersección con X, me quedaría, este vale 0, me quedaría que X vale 2. Voy a colocar por aquí, esto es 1, esto es 2. Y si colocamos intersección con Y, me quedaría que Y vale 3. 1, 2,
3. Y entonces la superficie es la siguiente. Digamos, en el lugar que la necesitamos es solamente esto. Y si nosotros la proyectamos en el plano YZ, en el plano XY, perdón. ¿Por qué en el plano XY? Porque es que aquí yo tengo a Z como una función G que depende de X y Y. Si lo proyectamos sobre el plano XY, nos quedaría precisamente este triángulo de acá. Esta de aquí, la ecuación de aquí, de esta recta que tenemos acá, está dada por Z igual a 0. Y cuando Z vale 0, lo que nos queda es 3x. La ecuación de esta es 3x más 2y igual a 6. ¿Bien? Este es el eje X, el eje Y, nuestro eje Z. Bien. Entonces vamos a integrar este de aquí sobre este Z. Vamos a encontrar primero quién es el vector normal. Bien. ¿Cuál es el vector normal a esta superficie? Recuerden que es un vector que es ortogonal a cada punto, es perpendicular en cada punto de la superficie. Bien, ese vector normal, como nosotros estamos considerando un plano, el plano está escrito de esta forma, miren, el plano es 3x más 2y más z igual a 6. Este es el plano. Siempre que nosotros tengamos un plano, el vector normal al plano, ¿quién es? El vector normal es precisamente aquel que está acompañando a las variables, que eso lo recordamos cuando estábamos hablando de plano tangente. Este sería el vector normal a este plano. Pero necesitamos n-gorro, que n-gorro ¿quién es? N-gorro es tomar este vector pero unitario, o sea es normalizarlo. Que para normalizarlo sería dividir a n entre su norma. ¿Cuál es la norma de este vector? Díganme ustedes. 14. ¿No te falta algo por ahí? Sobre la raíz de 14, exacto. Entonces sería aquí 3 sobre raíz de 14 en i más 2 sobre raíz de 14 en j más 1 sobre raíz de 14 en k. Este sería, ¿cierto? Y ahora hacemos el producto punto. Hacemos el producto punto entre este vector normal. Mira, aquí me dice. Producto punto entre el vector normal y f. Si hacemos el producto punto, ¿qué me daría? Vamos a escribir por acá. F punto este vector. Me quedaría que es quién. 3 sobre z, ¿cierto? Ahí las i, j y k se desaparecen. 0, por 0, perdón. Por 0. Porque aquí i vale 0, ¿no? Aquí la coordenada en i vale 0. Más las coordenadas en j que serían 2 sobre raíz de 14. Las coordenadas en j, 2 sobre raíz de 14. 2 sobre raíz de 14 multiplicado por z. Ese es el producto de las coordenadas en j. Más 1 sobre raíz de 14 por z. Y eso nos da lo mismo que 3 sobre raíz de 14 por z. O sea que el flujo, miren lo que vamos, el flujo que debemos calcular es igual a la doble integral sobre s de esta función de 3 sobre raíz de 14 z por ds. Y esta integral ya sabemos resolverla. Esta integral ya sabemos resolverla porque estamos en el caso de las primeras integrales de superficie que resolvimos, ¿cierto? Nos toca hallar el de z. Para eso el de z lo hallamos a partir del gx, ¿cierto? Del g de xy. Voy a escribirlo por aquí por debajo. ¿Quién es g con respecto a x?
g con respecto a x? Nos da menos 3, ¿cierto? ¿Quién es g con respecto a y? Con respecto a y. Menos 2. Por lo tanto, el ds, que es la raíz de 1 más gx al cuadrado, o sea, más 9, más, voy a escribirlo mejor así, más menos 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, nos da que es igual a ¿quién? Nos da que es igual a raíz de 14. Ok. Entonces miren que ahora iríamos en lo siguiente. ¿Se recuerdan? Esto es, ahora hacemos proyección, ¿no? Sobre r de 3 sobre raíz de 14 por z, pero z en este caso ¿quién es? Z es 6 menos 3x menos 2y. Multiplicado por el ds, que es raíz de 14 por dA. Y entonces aquí se cancelan los raíz de 14. Se cancela este con este de acá. Bien. Voy a pasar esta línea, lo que llamamos de flujo, lo voy a copiar y lo voy a llevar a la siguiente página para continuar y terminar nuestro ejercicio. Así de esta manera. Voy a copiarlo. Lo pego por acá. Bien. Y entonces aquí vamos a tener que esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser 3 veces la doble integral sobre la región de 6 menos 3x menos 2y por el diferencial de área. Y ahora, ¿quién es la región? Voy a mirar allá la región. Miremosla aquí. La copiamos acá y luego la pasamos a la siguiente página. Esa región R, que recuerden que es la proyección de la superficie completa sobre el plano XY, ¿quién sería? Serían los X, Y, tales que X se mueve entre quién y quién. X se mueve entre 0 y 2. Y Y se mueve entre quién y quién. Y se mueve entre 0 y 3 no, porque si colocamos 3 entonces completaríamos el rectángulo. Hasta la recta. Que la ecuación de esa recta, si despejamos nosotros a Y, nos quedaría que es 6 menos 3x sobre 2. ¿Cierto? Sobre 2. Listo. Bueno, voy a copiar esta región como la definimos y la voy a llevar a la siguiente página, que allá es donde la vamos a usar. R está definido de esta manera. Bien. O sea que aquí tenemos que nuestra integral va a ser lo mismo que 3 veces la integral desde 0 hasta 2 de la integral desde 0 hasta, aquí podemos colocarlo así, menos 3 medios de x, ajá, más 3. más 3, sí. Entonces voy a colocarlo así, 3 menos 3 medios de x. ¿Sí? Es lo mismo. De 6 menos 3x menos 2y multiplicado por el de y por el de x. Y bien, muchachos, aquí llegamos a una integral que ustedes ya saben calcular, ¿cierto? Sencilla de calcular. Y entonces le dejo a ustedes para que revisen esa integral, que esa integral, para que ustedes hagan las cuentas, deben verificar que da 18. Y ese sería el flujo el flujo de líquido a través de nuestra superficie. Bien. Y esto era lo que quería presentar con respecto a integral de superficie. Ahora en nuestra siguiente clase hablaremos de rotacional y divergencia.